esta charla, tenemos a la doctora Consuelo Mesa desde la Universidad de Aguascalientes, México. Ella es doctora en sociología, especializada en género, ha hecho mucho trabajo sobre literatura centroamericana, cuento y poesía y novela también, pero el día de hoy la tenemos con nosotros para conversar sobre la poesía centroamericana de las mujeres. Se va a focalizar, no estoy segura, pero pendientes, pero no sé cómo irá a ser, digamos, en general, pero digamos que un poco por ahí va la charla de hoy. Además, la doctora Mesa tiene un programa de radio feminista de la Universidad de Aguascalientes también, que se transmite todos los martes a la 1:30 de la tarde. Le damos la bienvenida y le dejamos la palabra. Adelante, Consuelo. Bueno, pues muy buenos días. Muy buenos días. Agradezco la invitación que me hace la universidad. Agradezco a la doctora Norma Carrillo por haber sido directamente quien me hizo esta invitación. Y bueno, vamos a empezar. Sí, voy a explicar de mujeres. De hecho, voy a trabajar a partir de, bueno, el título que yo le puse a esta charla en lo personal, Oraciones transgresoras, poetas desmitificadoras centroamericanas. Esta conferencia, pues, no responde a la construcción tradicional de la identidad femenina, ni tampoco a lo que la narrativa tradicional androcéntrica considera tendría. Esta conferencia invita, pues, a la transgresión, a la recuperación de nuestro deseo como mujeres en un sentido erótico y protagónico. Protagonizar nuestra propia historia. Este recorrido de construcción con Ana Isabel Illueca. Ella es una poeta panameña en 1963. Ya en el primer cuarto del siglo XX, considera a la mujer como madre y esposa recatada, sumisa y callada. Escribe un poema que se llama Si yo fuera hombre. Es ella la primera poeta panameña que se revela a esa discriminación de la mujer en sus afectos, expresando un deseo de libertad, incluso de placer e inicio. Si yo fuera hombre, sería aventurero, sediento de mundo, ansioso de amor. Me hartaría de mares, de tierra y de cielo, y entre mil placeres ahogaría el dolor. Si yo fuera hombre, nunca tendría vallas. Nadie me diría, no puedes pasar. Saltando los fosos, borrando las rayas, seguiría adelante sin jamás cesar. Si yo fuera hombre, la fuerza que traba esta rebeldía que tengo en mi ser sería cual seda de sutil y vaga, que mi recia mano podría deshacer. Yo envidio tu cuerpo fuerte y resistente, tu caja torácica ancha y varonil, tu brazo de atleta, tu mano potente que estrecha la mía, sincera y gentil. Te miro, te miro. Mis ojos se alargan de ansias de ser hombre como lo eres tú, tener la grandiosa cualidad del agua del mar, que revienta con furia la barra y arrulla la arena con su blanco tul. Si yo fuera hombre, yo me haría tu hermano, partiría contigo sueño y realidad, viviría la vida sin este desgano y esta sed de muerte y de eternidad. O sea, lo que este
que estamos iniciando con Ana Isabel, lo continuaremos con otras autoras contemporáneas centroamericanas que vacían el espejo cultural de los mandatos que construyen el cuerpo de las mujeres como un territorio para el otro masculino. Es una poesía que expresa el gozo de ser mujer, que se revela y desafía, proponiendo nuevas oraciones que, como contradiscurso, rompen con los mandatos culturales e invita, en un gesto de complicidad con las lectoras, a apropiarse de su cuerpo, de su deseo erótico y de su creatividad para protagonizar la propia historia y de las sociedades. Y continúo, mejor dicho, con un poema que se llama Pócima 1, de unir en un caldero un puñado de sueños inconclusos, un beso no inventado, rumor de mar y pálpitos de luna. Bañar tu cuerpo con la mezcla y hacer el amor sin prisas y sin treguas hasta que la sexualidad como fenómeno social se encuentra referida a las prácticas que involucran al cuerpo, a los discursos y a las representaciones simbólicos sociales acerca del cuerpo y del comportamiento sexual que se dan en un determinado contexto histórico-cultural. La sexualidad no designa aspectos personales que se dan en el ámbito de lo privado, sino que está referida a prácticas sexuales transmitidas simbólicamente. Estas prácticas involucran el cuerpo, los roles y las expectativas del rol que desempeñan las personas. En este encuentro subjetivo entre el cuerpo biológico y los significados culturales transmitidos por los dispositivos de la sexualidad que regulan su deber ser, es que una persona toma conciencia de su identidad como mujer o como varón y de las normatividades que la rigen en una sociedad. En las sociedades androcéntricas, las mujeres son expropiadas de su cuerpo, de su sensualidad, de su erotismo. El cuerpo representa un objeto para el placer del otro, un cuerpo para la procreación que responde a los mandatos culturales como esposa y madre. La oración de Yolanda Blanco, ella es nicaragüense, nacida en 1954, inicia un recorrido disruptivo hacia la apropiación del cuerpo como la mayor transgresión. De estas se derivan las otras formas de expresión de resistencia a los mandatos culturales. El poema se llama Oración y dice así: en nombre del pubis y de los senos y de la santa mente, crezca mujer. Amén. En ese mismo sentido de desafío, la costarricense Anabel Aguilar Brilli, nacida en 1946, expresa en la oración Yo pecadora su poder de transgresión. Yo pecadora, me confieso ante Dios Todopoderosa. El arquetipo de la identidad femenina es el de un ser de relaciones que se constituye a partir de los roles de madre y esposa. La mujer es valorada por la entrega y el sacrificio que hace de sí misma, de su cuerpo, de su persona y de su deseo. Los atributos que se consideran como apropiados son aquellos que legitiman la expropiación de su persona y que le permiten cumplir los roles adscritos. La mujer es pura, dulce, callada, obediente, asexuada, paciente, sumisa y abnegada. Estas representan el conjunto de características sociales y subjetivas a partir de las cuales las mujeres se enfrentan con la manera en que son vistas desde fuera a partir de la concepción de feminidad en la que han sido socializadas y cómo se conciben a sí mismas sus actos y sus sentimientos desde la propia experiencia. Esas características limitan el deseo de las mujeres, un deseo, como ya dijimos, de protagonizar la propia historia y la de las sociedades. El poema Ella se siente, de la guatemalteca Alaí de Fopa, muestra esas sensaciones
que se generan en el nivel de la subjetividad, porque el cumplimiento del deber ser femenino no genera la satisfacción que el discurso cultural ofrece. Y paso a leerlo. Ella se siente, a veces, como cosa olvidada, en el rincón oscuro de la casa, como fruto devorado adentro por pájaros rapaces, como sombra sin rostro y sin peso. Su presencia es apenas vibración leve, en el aire inmóvil. Siente que la traspasan las miradas y que se vuelve niebla entre los torpes brazos que intentan circundarla. Quisiera ser siquiera una naranja jugosa en la mano de un niño, no corteza vacía. Una imagen que brilla en el espejo, no sombra, alguna vez escuchada. Gisela López, dijimos guatemalteca, expresa este dolor callado de esa violencia simbólica que coloca a las mujeres en el espacio de la naturaleza, un espacio que se rige por el instinto y la sujeta al orden cultural androcéntrico y patriarcal. Busca sanar las sensaciones de extrañamiento y enajenación por su inclusión en el discurso a partir de los temores y fantasías de una subjetividad masculina, excluida a la vez de ese discurso por no verse reflejada como un ser humano de razón y libertad en el espejo que le brinda la cultura. Y leo el problema. El problema no, el poema. No sé por qué siempre, bueno, pues es teología, el problema. Bueno, es necesario revertir el hechizo, esa que borra a las mujeres de los libros de la historia, de las esferas de poder, de las antologías. Ese que las encierra entre cuatro paredes con solo colocarles un anillo, dice Gisela. A veces ni siquiera es necesario colocarles el anillo, pero bueno. La poeta María Montero, ella es de Costa Rica, nacida en 1970, en el poema Oraciones, brinda una salida a esos mandatos. No quedarme callada porque es tarde. No decirle al dolor, esta es tu casa. No deshacer la luz. No dejarle al miedo lo que ya está hecho. No cerrar las ventanas, porque es la historia de otros. Fantasma que me vence, no gritar mi nombre donde nadie lo escucha. Toda concepción de feminidad tiene como sustento un sistema de creencias referido al deber ser, lo que se considera como una transgresión y aquello que debe ser castigado. Este código de normas y valores se impone simbólicamente, a esto se le llama violencia simbólica, a través de un proceso de socialización que se inicia en las prácticas familiares, se reproduce a través de la educación, de los espacios que suponen el esparcimiento y el contacto con los pares. El discurso de la feminidad se transmite a través de la violencia simbólica por medio de palabras, gestos, maneras de hacer y en los valores y actitudes expresadas en las diferentes instituciones de socialización. Instituciones de socialización, pues serían la familia, la escuela, la iglesia, los grupos de pares, los medios masivos de socialización, de comunicación, permítanme. Se legitima de esta manera un sistema de relaciones que privilegia a los varones sobre las mujeres y que se establece como natural, o sea, referido a la naturaleza, normalizado por ello, y que se considera inevitable. Si es la naturaleza, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Así lo quiso Dios, así lo quiso la naturaleza, pues ni hablar. Y esto pues moldea el deseo de las mujeres y legitima esa expropiación del cuerpo de la mujer en función de ese significado que se otorga al sentimiento amoroso como el vehículo a través del cual las mujeres ceden
la soberanía sobre su cuerpo y destino personal, decisión individual y no el resultado de esa violencia ejercida por la cultura. Gisela, de nuevo, en Rompiendo Hechizos, seduce en la transgresión. Desanudo una a una las viejas ataduras. Rasgo los atavíos que me fueron impuestos y poco a poco emergen temblorosas mis dos alas desnudas. El deseo de reconocimiento directo y personal transgrede el mandato cultural del espacio de lo doméstico y privado como ámbito de la mujer e invade el espacio de lo público, de la historia, la economía y la cultura. Pero sobre todo cuestiona de manera rotunda esa construcción social y sexual de la realidad. La poeta hondureña Leti Elvir, nacida en 1966, expresa su rechazo en el poema Mi noche oscura, que ella dedica a Dios, que está en todas partes, desde mis 7 cielos y mi noche oscura. E inicio. Este es un poema muy largo, no lo voy a compartir todo, hice una selección, pero realmente es un poema bellísimo. Con este poema podríamos dar todo un curso. Y leo: llevo horas, siglos, 7 vidas, queriendo decirte lo que mi alma sentía. Al principio no sabía quién eras, no sabía cómo eras, mucho menos si tendrías tiempo para escuchar a esta ejemplar de la duda. Pero hoy he tomado la palabra, mi derecho a hablar. En mi primera niñez te ignoré, bastaban juguetes, cariño, alimento. No recuerdo interesarme por tu existencia ni saber dónde andabas. A propósito, ¿dónde estabas? ¿En Vietnam? ¿Con las panteras negras? ¿En la Marcha Verde del Sahara? ¿En el París de Mayo? ¿En la Plaza de Tlatelolco? ¿En la luna de miel de Yoko y Lennon? ¿O en Bolivia con Tania y el Che Guevara? Cuando aprender a leer y escribir, me llevaron a la iglesia. Inicié a conocerte. Fue placentero amarte. Pero poco a poco me enseñaron a temerte. Miedo, rechazo. Huí sin avisarte. Eras llamas, fuego calcinante, furia incontrolable, infierno incandescente. Me dijeron que eras un señor fuerte, celoso, intolerante y exigente. Sigo saltando. Llegó la adolescencia, con ella deducciones tan severas como el Dios agazapado en el púlpito de la iglesia, que excomulgaba a la adúltera, que acechaba mis pasos, mis gestos, convertía en pecado mis rebeldías. Tomaba apuntes de ellas en un libro clasificado, cual vil consejero, director de escuela, colegio o máximas casas de estudio. Tenías el rostro de un policía perverso, de un jefe de escuadrón de la muerte. Tu creación era un desastre. Me habías hecho carne y era prohibido sentir. Me habías hecho mente y era prohibido pensar. Me habías dado voz y era prohibido hablar. Me habías dado discernimiento y era prohibido elegir. Me habías dado alma y era prohibido explicarla. Me habías dado vida y era prohibido defenderla. Me habías dado belleza y era prohibido mostrarla. Me habías dado sentimientos y era prohibido expresarlos. Me habías dado tierra y era prohibido cultivarla. Me habías hecho libre y era prohibido soñar. Tu creación era patética y mi noche la más oscura de las noches. En el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Fui hecha a tu imagen y semejanza. Eras hombre, eras mujer, eras ellas, eras yo, eras don José en la prisión, encarcelado por rebelde y zapatero. Eras la amiga, el compañero que huía de la muerte, que asistía a la última cena en su morada. Eras la embarazada, anhelando a su hijo. No necesito que me juzgues. Acéptame amorosamente como yo te he aceptado, con tus montes, espesuras y riberas. Por si acaso, te ruego, te suplico,
no dejes de existir. No me quites lo que me has dado. No me dejes caer en la tentación de perder este híbrido cruce de ingenuidad, rebeldía y fe con el que he aprendido a reconciliarme con tu ser del todo y de la nada. Amén. Esta es Leti Elvir. Con este último fragmento del poema, ella inicia un proceso de resignificación de esos conceptos y símbolos que han mantenido a las mujeres en la marginalidad y la invisibilidad, pero nunca en la pasividad. La creación literaria de estas poetas permite descubrir este espacio de creación como uno desde el cual las mujeres han expresado su deseo de nombrarse a sí mismas y al mundo que las rodea desde un cuerpo, una subjetividad y una conciencia femenina. En ese proceso, su reconciliación con el otro. El poema brinda pautas para deconstruir ese contexto o conjunto de condiciones, creencias, normas y valores que la mujer no elige, pero que sin embargo tiene que tomar en cuenta en su actuación para construir su propia identidad y subjetividad. Invita a romper ese universo simbólico que establece estereotipos sobre los comportamientos hombre y mujer, que la subordina bajo un deber ser femenino a las necesidades materiales, emocionales y sexuales del varón, que contempla la maternidad como un mandato biológico y que además fija los límites de la experiencia femenina y de su relación con el conocimiento. El vínculo de las mujeres con el mundo, pues, se encuentra en la reproducción biológica y social que se materializa en las relaciones conyugales. La familia es el espacio dentro del cual se encuentra su afirmación individual, así como la institución que reproduce su relación de subordinación a través de la asimilación de los roles, normas y valores que construyen su identidad como asexuada, carente de poder y dependiente emocional y económicamente de un varón. El sentimiento amoroso es el agente que permite a la mujer depositar vida, cuerpo, sexualidad, creatividad. Representa la condición indispensable para que la mujer sacrifique su autonomía, su deseo y su vocación de ser sin cuestionamiento y dolor. El amor mediatiza esa relación de poder que expropia a la mujer de su potencial creativo y que de otra manera sería vivida como violencia. En ese sentido, el amor es un mito, tal como lo expresa la poeta guatemalteca Ana María Rodas. Y dice así: el más hermoso mito inventado por el hombre, más hermoso que Dios o el hermoso ideal del socialismo y el dinero que acumulan los ricos, más hermoso que el odio, la invención, más hermosa, el amor. Eso que ahora nosotros llamamos amor romántico. En relación con el sujeto femenino, Teresa de Lauretis afirma la existencia de experiencias basadas en mecanismos de socialización opresivos para las mujeres que dan forma a la expresión de la sexualidad en una cultura patriarcal y que se expresan por medio de estructuras de las relaciones sociales. La sexualidad es al feminismo lo que el trabajo al marxismo, lo que le es más propio, pero lo que más se le arrebata, lo que es más personal y al mismo tiempo está más determinado socialmente, lo que define al yo y está más explotado y controlado. Es esta experiencia particular de la sexualidad, ese complejo de hábitos, disposiciones, asociaciones y percepciones que construyen a un ser humano como femenino, lo que le permite acercarse a la diversidad de mujeres en contextos específicos, adentrarse en los procesos subjetivos e identitarios e interpretar los procesos de resistencia y cambio social.
desde una definición, subjetividad, sensualidad e imaginación femeninas, se expresa en el poema Oficios de Mujer, de la poeta nicaragüense Michelle Najlis. Empieza ella dedicándolo a vos, Sor Juana, porque nos precediste. Aprendiendo los oficios del amor y del silencio, de la terca soledad y de la angustia, el oficio del temor y de la muerte, el duro trabajo de apuntalar los sueños. Aprendimos el oficio de tinieblas y abandono, el trabajo del verso, el canto gregoriano, el mundo misterioso de los astros, el ritual inexorable de la espera, las ceremonias del miedo y del valor, los secretos del arco y su flecha impredecible, de la noche y del fuego que la alumbra. Aprendimos la alegría, la sonrisa, la luz y las tinieblas, la magia de la ciencia, el árbol, la manzana, el paraíso, la serpiente, las aves, los mitos, el enigma. Aprendimos los oficios de los hombres y arrebatamos otros que estaban destinados a los dioses. Este hermoso poema, Oficios de Mujeres. El poema representa una oración que de manera enérgica transgrede las definiciones dadas por una cultura androcéntrica al sujeto mujer. Al redefinirlo, le está otorgando de manera consciente o no nuevos significados a conceptos como amor, amar y ser amada, belleza y felicidad, entre otras. Esto implica una resignificación de conceptos desde la búsqueda interior, desde ese hurgar en las propias experiencias para redefinir los conceptos, pero también y sobre todo construir, inventar y llenar de contenido a nuevas palabras como sororidad, amistad de mujeres, amor entre hermanas, empatía y acompañamiento en ese proceso de resignificar los símbolos que implican una nueva ética de gozo y no de competencia. Se proponen múltiples transgresiones, no solo en el nivel de los mandatos culturales de la feminidad, sino a esa ética de sufrimiento, resignación y pasividad que en una doble moral se aplica solo a las mujeres, no a los varones, y que tiene efectos perversos y devastadores en la relación entre mujeres. Michelle Najlis, ella también dijimos, nicaragüense, 1946 nació, expresa esa voluntad de trastocar, de vaciar los símbolos y dotarlos de nuevos significados en el poema Salmo 152. Fragmentos todos de mi cuerpo, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Altas olas de mi sexo, hondos mares de mi vientre, bendecid al Señor. Fuego de mi fuego, carne de mi carne, bendecid al Señor. Manos que acarician el aire, boca que besa el sonido de tu voz, bendecir al Señor. Leves pies que danzan embriagados de vida, bendecid al Señor. Ojos que descubren el sol cada mañana, bendecid al Señor. Oídos que escuchan jubilosos el canto de las aves, bendecid al Señor. Torre de mi cuello, aroma de mi cálido lecho, bendecid al Señor. Tálamo nupcial, perfume de alabastro, bendecid al Señor. Semillas, hojas, frutas que alimentan mi cuerpo, bendecid al Señor. Flores que coronan mi cabeza, bendecid al Señor. Agua de los ríos que sustentan mi sangre, bendecid al Señor. Viento que rodea mi cintura, bálsamo sagrado que acaricia mis pechos, bendecid al Señor. Alveolos y bronquios, vientos y tempestades, bendecid al Señor. Bendigan mis neuronas al Señor. Alaben mis palabras a la vida. Cumbres de mis pechos, bendecid al Señor. Valles y ríos de mis venas, bendecid al Señor.
Hijos de mi vientre, bendecid al Señor. Mujeres de mi pueblo, bendecid al Señor. Patricia, Jimena, Vidaluz, bendecid al Señor. Ensalzadlo con vinos por los siglos, con himnos, perdón, por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda pura de mi vientre, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Vaya, pues aquí Michelle, en esta letanía, pues sí que nos está invitando a la transgresión. Y el erotismo de un cuerpo que ha sido expropiado de su capacidad de sentir y que ha construido a la mujer como asexuada, a su cuerpo como territorio tabú y oscuridad, y a la expresión gozosa de erotismo como pecado, representa la peor transgresión. La mujer se transforma en objeto de placer de otro, a sujeto de su propio deseo y de deseos. Así lo expresa Ana María Rodas en el siguiente poema, que es un poema de reclamo de un libro que se llama Poemas de la Izquierda Erótica, que fue publicado en 1973, un año antes de que Gioconda Belli publicara su obra. Y dice así: de acuerdo, soy arrebatada, celosa, voluble y llena de lujuria. ¿Qué esperaban? ¿Que tuviera ojos, glándulas, cerebro, 33 años y que actuara como el ciprés de un cementerio? Ese deseo se expresa como anhelo en una mujer que se niega a regirse por los patrones establecidos, que desoye la voz y la autoridad masculina, en un diálogo intertextual con las musas de autores masculinos para deconstruir más. Así lo afirma Aida Toledo, guatemalteca, en el poema Pudiste haber sido normal. E inicio. Me reprochaba mi abuelo, y sin embargo siempre sentí este vértigo, producto de aquellas novelas de aventuras donde Margarita de Poitiers le abría el balcón a Enrique IV y yo me introducía invisible mientras él se escurría entre sábanas de seda a tomar para ti a su dama de terciopelo. Y la poesía, Dios mío, la poesía, con aquel intenso sentimiento amoroso, si era Becker, aquellos madrigales embriagándome, las noches, y yo era las princesas de Rubén, y yo decía ardientemente que Darío succionara mis pezones incipientes. Y fui Matilde, o aquella solitaria sirena marcada con colillas de cigarro del poema de Neruda. Ninguno de esos mundos me fue ajeno, ni Sor Juana y los miles de hombres necios que repetí ahita de resentimiento. Pero las palabras de mi abuelo insistían: pudiste haber sido normal, haciendo de la cocina y el tejido un arte para cazar marido. Pero ella, la amada, la bien amada, la a veces comprometida, la exiliada, la erótica y sensual, la cancerbera, no me ha dejado ser. Las poetas, como en el caso de Aida y todas estas poetas que hemos venido compartiendo, establecen una relación de complicidad con sus lectoras. Ellas se están escribiendo para otras mujeres y por medio de esas oraciones contradiscursivas se brindan nuevos elementos simbólicos que estimulan un proceso de autorreflexión, un proceso curativo de esas heridas en la autoestima que se van generando en el proceso de crecer y convertirse en mujer asexuada, dependiente en lo emocional y económico y por ello subordinada. En esa relación cómplice seducen y brindan a las mujeres un nuevo espejo en el cual recrearse y nombrarse, no desde la carencia o de una supuesta complementariedad, sino en la plenitud. Y así se titula el poema de Gioconda Belli. Hoy me siento como un árbol que se supiera mujer. Ya no quebradiza rama, sino rotunda intuición y la sólida certeza de saber dónde es que estoy. Las raíces de mi cuerpo ha bendecido el amor. He florecido en la espuma regada por la pasión, por el semen generoso de la vida y el dolor.
Aprendí que las derrotas cicatrizan como heridas y que se vuelve a la lucha si se retoman las bridas. Hoy me siento como un árbol que se supiera mujer, alta, fuerte, bien vivida y en plena madurez. O sea, cuando ella habla de en plena madurez, pues está hablando de que no es una mujer joven. De hecho, cuando ella lo escribe, tenía alrededor de 50 años, que en su momento se consideraba que los 50 años ya eran la expresión de la vejez. En ese momento. Bueno, todavía en la narrativa cultural, pero bueno, pues, bueno, no me voy a meter por ahí porque se nos lleva el tiempo y no acabamos con esta presentación. En ese mismo sentido de plenitud, de celebración, Gualdina Mejía Medina, ella es también de Honduras, igual que Leti, nacida en 1963. Ella nos brinda un poema en el que se encuentra una propuesta de reconciliación entre las concepciones tradicionales de feminidad puestas que resignifican lo femenino a partir de una subjetividad, fantasía y utopía femenina. Y empiezo. Es un poema largo y en la primera parte, así lo pone ella, 1. Quisiera yo un poema que me sirviera de utensilio de cocina. Algo sencillo y práctico, cuyas suaves pezuñas de escribiente pudieran darle vuelta a la tortilla sin quemarse demasiado las hojas. Que no anduviera como sus hermanos alérgicos, riníticos, asmáticos, llenándose de polvo en los rincones, colándose como las termitas dentro de mis lecturas, trabajo. Un poema que no tenga complejo de aristócrata, ni de vaca laureada con todo y uñas barnizadas. Un poema mezclado con clavo y con orégano, aceite vegetal y un poquitín de ajo. Un poema que sepa de medicina para niños, que cuide los frijoles para que no se quemen, que pique las verduras, que lava y planche ropa, vigile la correcta disminución del contenido del refrigerador y lleve las cuentas de los gastos. Un poema sartén, brillante como las ollas limpias. Un poema cubiertos, sonriente como los tenedores al retozar con el agua y el jabón. Un poema licuadora, bullicioso y feliz como los hijos satisfechos y amados. Un poema pastel para adornar con dulces y colores los días más cansados y tediosos. Un poema escobilla para sacar la basura tirada sin permiso en el alma. Lo adoptaría de por vida. Vendría del trabajo contenta de encontrármelo en casa. Le daría un abrazo y un beso por saludo y charlaríamos al preparar la cena de cebollas y similes de especias y metáforas de hijos, de esfuerzos, de problemas. Lo tomaría por la esquina para limpiar algún derrame indefinido. Lo doblaría en 4 como toallita para secar los platos y las lágrimas que a veces no podemos contener. Pensándolo mejor, quisiera un poema mujer, un poema feliz de ser mujer, pero mujer de garra, de trabajo, la andaría para abajo y arriba, sin miedo a molestarla por arrugarle hojas, doblarle las esquinas, destrozarle el peinado, y en la tregua del duro trajinar nos sentaríamos a platicar medio viendo la tele, saboreando nuestro té preferido sobre los hijos y las canas blancas, sobre los maridos y las canas verdes, sobre las decepciones del trabajo y las heridas que la gente regala a nuestra candorosa fe en la humanidad. Y nos podríamos contar los sueños que se nos escapan por no pasar por la cocina y a engarzar en collares los sueños que logramos y buscamos en la triple jornada como madres, esposas, cocineras, mucamas y trabajadoras fuera de la casa por 8, 12, 15 o más horas laborables. Sí, pensándolo mejor, prefiero una poema compañera, miles de poemas compañeras, para que construyamos nuestra celebración. Con este recorrido por la poesía de escritoras centroamericanas, se penetra en aspectos subjetivos que permiten observar esos procesos de resistencia
y las alternativas identitarias propuestas en la escritura de mujeres. Una escritura que se apropia de la palabra como un arma contradiscursiva para nombrarse desde un cuerpo y una conciencia sexuada femenina y desmantelar el discurso patriarcal. Para ello es fundamental una relación sororal entre mujeres, de amistad, de compañerismo, libre de competencia, plena de amistad, encuentro y empatía. Esta relación de complicidad permite el nacimiento de una imaginación lúdica y creativa que, al vaciar al imaginario de los contenidos opresivos, le permite dotarlos de nuevos contenidos en un sentido liberador, en un sentido de autonomía. De ahí el potencial subversivo de estas oraciones. Mujeres que desde un cuerpo, una conciencia, una subjetividad femenina, está renombrando el mundo. Y quiero cerrar esta conferencia, creo que me faltó, me fui saltando y creo que me salté de más. Pero bueno, quiero cerrar esta conferencia con una última oración de Leda García Pérez. Ella es costarricense, nacida en 1951, que tiene un sentido de reconciliación. Esta oración se llama Padre nuestro que estás en el pan. Padre nuestro que estás en el pan, en la luz, en el aire, en los días oscuros y en los otros. Santifica las manos que trabajan, acarician y rezan. Danos la fuerza de los siglos para salvar la tierra. Hágase la voluntad del hombre y la mujer en cada beso, y líbranos de los que odian y hacen del mal su credo. Amén. Y bueno, con esto terminaríamos. Como les comenté hace un momentito, pues fui cortando y corté de más. Creo que no era necesario cortar, pero bueno, aquí estamos y abrimos ahora sí el tiempo para sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Y antes de iniciar esto, sí les quiero señalar que cuando nosotros estamos hablando de nosotras, las mujeres, y cuando nosotras estamos transgrediendo, en ningún momento estamos diciendo que los hombres, que los varones son unos malvados. Estamos diciendo que existe una cultura que ha sido desarrollada desde un cuerpo, una conciencia, una subjetividad masculina, y que esa cultura que se nos ha impuesto a todos en nuestras sociedades, mujeres y varones, pues es una cultura en la que una parte de la sociedad ha quedado en los márgenes y otra parte ha quedado en la centralidad. ¿Quiénes son los que se encuentran como centrales en esta cultura androcéntrica y patriarcal? Los varones, con una tradición occidental. Esto deja fuera pues a las razas, a las etnias, a las mujeres, a todos aquellos también, dijimos, varones occidentales propietarios. Agregamos a otros varones o a otras personas que tienen preferencias sexuales diferentes a las heterosexuales, entonces quedan fuera, y todos esos que están quedando fuera somos la alteridad. Y en esta construcción cultural de nuestras sociedades somos más los que estamos fuera, y el concepto de ciudadanía se aplica a unos pocos. Y en ese sentido, todos estos movimientos o nuevos movimientos sociales y nuevos sujetos sociales se están refiriendo a ese deseo de todos los que se encuentran en los márgenes por género, por etnia, por preferencia sexual y etcétera, ¿verdad? Que están luchando por construir eso que se llama ciudadanía. Habiendo aclarado esto, para que no piensen, híjole, esa maestra que vino aquí a darnos una charla, nos dijo que los varones éramos unos malvados. No, así nos ha construido la cultura y así nos vamos revelando unas y otros. Ahora sí.
Muchas gracias, Consuelo, por tu charla de hoy. Abrimos un espacio para preguntas o comentarios. Pueden hacerlos aquí levantando la mano o podrían escribirlos en el chat si así lo desean. ¿Algún comentario o pregunta? Creo que los dejé así, estupefactos, a unas y otras. ¿Algún comentario por ahí? Por ahí antes había una persona que quería comentar algo y que la doctora Carrillo le dijo que eran hasta el final. Esa persona que quería comentar algo y que preguntó, pues aquí estamos. Tiene todos estos 15 minutos para ella. Si no hubiese algo, pues a mí me gustaría, tal vez si tú pudieras comentar un poquito o explicar un poquito cómo definirías tú o cómo explicarías ese empoderamiento del cuerpo femenino. ¿Qué significa eso? Tomar el cuerpo como la base para hacer cosas, esa apropiación del cuerpo. ¿A qué te refieres? Cuando nosotras hablamos de la apropiación del cuerpo, estamos partiendo de que lo primero de lo que nosotras, las mujeres, hemos sido expropiadas por la cultura es sobre la soberanía, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. El derecho a decidir si yo quiero ser una mujer que se queda en casa o ser una mujer que sale a trabajar. Esa es una decisión que se da en el interior de nuestro cuerpo, nuestra subjetividad. Cuando nosotras hablamos de la apropiación del cuerpo y decimos que es tomar las decisiones sobre ese cuerpo, también es tomar la decisión sobre mi sexualidad, sobre mi sensualidad y mi erotismo. Decidir si quiero casarme, si quiero tener hijos, si no quiero tener hijos, incluso el tomar decisiones que se dan sobre ese cuerpo femenino. O sea, el divorcio, el aborto, todo es el aborto, que es una lucha que se viene dando y que no ha podido darse en muchos. De hecho, el movimiento feminista francés empieza desde ahí, desde la lucha por el aborto. Entonces, ¿qué implica más la apropiación del cuerpo? Pues yo podría decir amar mi cuerpo, cuidar mi cuerpo, respetar mi cuerpo. Y si yo tengo una pareja, por ejemplo, como se da una pareja, y sobre todo en las relaciones presentes entre los jóvenes, ser yo la que decide si quiero tener o no quiero tener relaciones sexuales. Ser yo la que decide y le pide al hombre, al varón, que a veces no es su compañero, sino es una persona que se encuentra por ahí, que si quiere tener relaciones, que sí quiere, pero que utilice un medio de anticoncepción, o sea, un preservativo, por ejemplo. Todo esto es, yo soy la que tomo las decisiones sobre mi propio cuerpo. Mi cuerpo es mío. Antes se decía, o todavía se dice, estoy atrapada en un cuerpo de mujer. Ahora se dice, mi cuerpo es mío. Entonces ya en la tercera ola del feminismo, la demanda inició por ahí. Inició por el cuerpo, inició por el derecho a la educación, inició por el derecho al trabajo remunerado. Una demanda. Y se empieza a vislumbrar, no a vislumbrar, empieza a hablarse de la violencia de género, empieza a hablarse de la violencia doméstica, empieza a hablarse de los feminicidios, que es lo peor, o ustedes les dicen femicidios, que es la violencia.
la trata de mujeres. Todo esto es el capitalismo en pleno, apropiándose del cuerpo de las mujeres, maltratándolo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras? Amar mi cuerpo, cuidar mi cuerpo, respetar mi cuerpo y no permitir que en mi cuerpo se den procesos en los que yo no estoy de acuerdo. Amarme, porque ahora se dice, bueno, ahora después de la revolución feminista y de la revolución sexual, pues ahora nosotras también somos libres y podemos tener sexo con el que queramos. Y una se pregunta, ¿y de veras es con el que yo quiero o es con el que me dice? O de veras me veo obligada porque si no, ya ahora esperan que yo tenga sexo con cualquiera porque bailamos o porque me regaló una copa o ni siquiera me regaló una copa. ¿Desde dónde está respondiendo ese cuerpo? ¿Desde mis propios deseos o desde esos mandatos que ahora se aplican de diferente manera? Y como ese ejemplo podemos hablar de muchos, pero no sé si ya respondí a tu pregunta, doctora Carrillo. Sí, correcto. Muchas gracias por esa respuesta. Aquí tenemos en el chat una pregunta. Quisiera saber si podría compartirnos la lista de poemas que nos compartió durante la conferencia. Muy poderosa, hermosa conferencia. También tenemos otro. La conferencia me pareció bastante provechosa. Los temas tratados, a mi parecer, fueron abarcados de forma bella y respetuosa. No sé si hay algún comentario más o alguien que quisiera que la doctora Mesa hablara sobre algún aspecto más o... Voy a hacer aprovechar y solicitarle alguna explicacióncita más. Yo siempre he pensado frase de nuestra voz como mujeres, ¿verdad? ¿Cuál es la voz de las mujeres dentro de ese discurso patriarcal? ¿Dónde podemos realmente encontrar una voz propia? Que no sea producto, como tú dices, ese apropiarme de mi cuerpo, pero ¿es realmente mi cuerpo cuando estoy respondiendo a algo o es el discurso, verdad? ¿Qué espacio propio de libertad tenemos? Y a veces he pensado que la poesía es un espacio propio de la voz precisamente porque sale del cuerpo y sale muy íntimamente, pero no sé, me gustaría un poco tu opinión al respecto. La poesía, la narrativa, los cuentos, las novelas, no son muchas las novelas que se están publicando que están publicando las mujeres en Centroamérica, son unas pocas, pero en general el arte, en este caso particularmente la literatura escrita por mujeres, desde este compromiso, pues son el espacio de la utopía, desde el cual nosotras podemos mirarnos reflejadas en otro espejo que nos está brindando otros elementos simbólicos para que nosotras reflexionemos sobre nosotras mismas. Es un encuentro, es un espacio de complicidad entre la escritora y las lectoras, que cuando se ven ahí en la poesía, en la narrativa, y cuando ven todas esas sensaciones, emociones y sentimientos, dicen, entonces no estoy mal. Entonces, esto que me pasa a mí también le pasa a otras mujeres y lo están expresando ahí. Además, la literatura pues recrea el espacio de la cultura, el espacio de lo social, recrea las contradicciones y cuando otras mujeres las están mirando ahí en la poesía, en el cuento, en la novela y las están, digamos, cuestionando y las están desbaratando y nos están brindando nuevos elementos para pensar sobre nosotras mismas y nuevos elementos en el sentido de romper, de transgredir,
nuevos elementos disruptivos que nos permiten vernos ahí y caminar hacia esa utopía. Y cuando hablo de utopía no hablo de un sueño imposible, estoy hablando de una propuesta de sociedad. Y cuando decimos que la literatura escrita por mujeres es el espacio de la utopía, pues es el espacio en las que nosotras podemos vernos reflejadas y los varones también sensibles pueden ver, reconocer esas sensaciones de sus compañeras, de sus amigas, de sus madres, de sus hermanas, y las pueden reconocer, donde podemos verlas ahí, ver si es castigada, de qué manera es castigada, qué es lo que sucede, cómo se resignifican los castigos sin el temor. Se examinan estrategias de transgresiones, como en estas oraciones, sin temor al castigo. Porque cuando una mujer desafía todavía, pues es castigada. Entonces aquí no tenemos que tener el temor al desafío. En el sentido de la pregunta que hiciste acerca de la apropiación del cuerpo, cuando una mujer tiene relaciones con un cualquiera, que ella está pensando que es su deseo, pero que está siendo de alguna manera forzada por un universo simbólico y además queda embarazada, puede suceder, de hecho sucede, ¿verdad? Entonces, el castigo es que ella queda embarazada, pero el cuate se va. El cuate no se queda con ella ni asume su responsabilidad. Entonces, ese es un castigo. Entonces, ¿cómo se resignifican? Ese es un ejemplo muy simple. ¿Cómo se resignifican los castigos en la literatura escrita por mujeres? Pero además, la literatura escrita por mujeres no tiene por qué ser de victimización, de dolor, ¿verdad? No, la literatura escrita por mujeres tiene que ser un espacio de gozo, un espacio de identificación, porque solamente cuando lo vemos en ese gozo, pues podemos sentirnos identificadas o queremos vernos identificadas. Si es para seguir llorando y somos víctimas y esto lo dice uno, ay, no, ¿verdad? Yo en especial como socióloga digo, ay, no, ¿verdad? Pues ya bastante tengo con todo lo, para todavía venir aquí a leer y ponerme a llorar, dice uno, no, aunque a veces es necesario, por supuesto. Entonces, pues bueno. Y respecto a el listado de poemas, pues yo con mucho gusto le podría enviar a la doctora Carrillo, pues esta conferencia. Curiosamente, pues esta es una conferencia que no ha sido publicada, que está ahí todavía, y que pues y que me gusta, pues, ¿verdad? Entonces, pues yo la podría enviar con ella. Y ya las personas que quieran leer o profundizar, pues lo pueden hacer. No sé qué más, se nos está acabando el tiempo. Sí, un anuncio general, en el chat está el link para la asistencia, para que puedan llenar el formulario de asistencia. Bueno, y tal vez como para cerrar un poquito, y porque es una semana académica dentro de una universidad, ¿cómo recomendarías tú o qué recomendarías tú de apoyo de la institución hacia las mujeres universitarias? Bueno, desde lo que yo tengo publicado, existe una antología de cuentos que se llama, de mujeres centroamericanas, que se llama Penélope, y en el que se hace todo un recorrido a partir de ciertas categorías que se van haciendo visibles en los cuentos. Tú me dirás, no por ahí, sino desde la perspectiva de género, ¿qué recomendarías tú? Pues sí, yo recomendaría a esta universidad que se incluyera, o sea, la inclusión de la perspectiva de género en los pensum de las diferentes materias, talleres de investigación respecto a los diferentes temas, análisis críticos
o sea, crítica feminista o crítica literaria feminista, depende la orientación que tenga la universidad. En una charla que dimos con los estudiantes que están enseñando la enseñanza del inglés, ahí sería, ¿cómo explorar ese universo simbólico con el que estamos pensando? Y cómo, cuando trabajamos con otras personas, desde dónde estamos partiendo. Eso sería un ejercicio muy importante, que los estudiantes de la universidad, como parte de sus materias, tuvieran un curso de estudios de género y que en ese curso se trabajara no solamente el concepto de género, sino el concepto de identidad femenina o masculina, y que para que los estudiantes pudieran verse a sí mismos dónde se encuentran, desde qué universo simbólico han sido educados, cómo se han apropiado de esto, y cuando ellos estudian o revisan planes de estudio o hacen investigación, ¿verdad? Entonces, saber hacerse visible para una misma, para uno mismo, y ser conscientes de los contenidos que yo estoy transmitiendo a mis estudiantes, a mis sujetos de estudio, cómo estoy tiñendo los discursos desde mi propia identidad y subjetividad, que puede estar basada en los prejuicios, que puede ser algo que yo rechazo, pero por lo menos saberlo y darme cuenta de ello y desde dónde estoy para tratar de mitigar ese efecto con las personas con las que yo trabajo. Muchas gracias, Consuelo. Creo que si no sé si habrá algún comentario, algo que quisieran conversar. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, damos por terminada la actividad, agradeciendo a la doctora Consuelo Mesa el haber participado con nosotros en esta semana académica, y esperamos poder invitarla a alguna otra actividad por ahí que podamos todavía, mientras esté esta presencialidad remota que nos permite acercar a académicas y académicos de diversas partes del planeta. Muchas gracias, Consuelo. Ha sido un placer tenerte hoy aquí. Como les decía a todas y todos, está el link de la asistencia que lo pueden llenar, y esperamos verles en las siguientes actividades de esta semana académica. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma Carrillo. Muchas gracias a todas y todos los que estuvieron ahí presentes. Yo me asombré, 57, hace ratito había 63, si no me equivoco. Gracias y con gusto. Aquí estoy. Hasta luego. Hasta luego.